Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la derrota de El Salvador en el inicio de la Liga de Naciones ante Guatemala. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, arrancamos entonces viendo la alineación que Hugo Pérez planteó para este partido en el Doroteo Guamuch. Salió en portería con Tomás Romero. Debo decir que a mí me sorprendió. Es verdad que Mario ha encajado varios goles en este inicio de temporada, pero pensé que iba a mantener su titularidad. Tomás venía de 3 partidos consecutivos del Toronto FC. Eso sí, me parece el momento más lógico, evidentemente, para ponerlo a jugar ahora que está tomando constancia con su equipo en la MLS. En la línea defensiva, Brian Tamacas apareció por izquierda, Eric Balceta y Eric Zabaleta como los centrales. Alex Roldán cerraba por derecha como el lateral de esa banda. La defensa esperada únicamente que con Tamacas por el sector opuesto. En el centro del campo jugó Hugo Pérez con el doble pivote de Narciso Orellana y Cristian Martínez, tratando de ser un poquito más sólido y entendiendo que sin el perfil del 8, que a lo mejor pudiese servir de pegamento para el equipo, tener un poquito más de equilibrio no iba de más en el partido. Y adelante, la línea de mediapuntas, Joaquín Rivas por izquierda, Amando Moreno de 10, Leonardo Mengíbar como extremo derecho. Leonardo siendo el factor desequilibrio, Joaquín cerrando un poquito para que Tamacas pudiese pasar por la banda y Amando jugando con libertad en la zona del 10, Brian Hill en punta. Creo que lo primero que se notaba al momento de ver la selección es que había una base de legionarios importante. De hecho, únicamente Narciso Orellana era jugador de la liga local de los 11 que iniciaron en el partido. Había 3 jugadores de MLS, 3 jugadores de USL, 3 de la liga de Costa Rica y Brian Hill, futbolista de la liga de Colombia. Luego de eso, Chicho para complementar el 11. Me parece que en principio muchos pensamos que era una alineación bastante probable. A lo mejor hubiese cambiado una pieza como mucho, pero en general era una alineación muy acertada para lo que se esperaba del equipo nacional. Ahora bien, analizando propiamente el partido, yendo al primer tiempo, sí creo que nuevamente nos vuelve a costar el inicio. Hay una intensidad inicial de Guatemala en los primeros 15 minutos que le va pasando factura a El Salvador porque no logra acomodarse, ¿sí?, de una manera mucho más tranquila en el partido, sino que tiene que ir adaptándose a ese ritmo más rápido, más intenso, más físico que va proponiendo Guatemala, y nos costó muchísimo. Esa intensidad inicial provoca que El Salvador no pueda juntar más de 3-4 pases consecutivos y generar secuencias de jugadas. Aparte de eso, el equipo se veía bastante largo en los primeros minutos, no había líneas de pase por delante de balón, y eso perjudicó mucho a la selección, que tuvo que utilizar el recurso de juego aéreo buscando a Brian Hill, donde ya tenía inferioridad numérica y le empezaron a ganar todos los duelos aéreos. A partir de ahí, Guatemala recuperaba, se posicionaba rápido en campo rival y empezaba a generarnos peligro. En los primeros minutos quizás con un poquito más de claridad, y cuando parecía que nos íbamos de a poquito asentando en el terreno de juego, llega el error de Alex Roldán. A mi juicio, creo que él en principio trata de ceder la pelota a Tomás Romero, pero duda, y en esa duda ya no tiene el tiempo para poder corregir su movimiento, deja la pelota muerta en el área y nos terminan marcando el primer gol del partido, el 1-0, bastante pronto y insisto, en un momento donde creo estábamos de a poquito emparejando la situación con Guatemala. Los siguientes minutos son infernales porque siguieron con la intensidad. El Salvador mantiene las dudas, no encuentra maneras de cómo generar pases consecutivos y tratar de sumar a partir de tener la pelota. Llega Méndez Line, que empezó a atacar y atacar y atacar a Brian Tamacas y ese espacio que había por momentos entre él y Eric Balceta, y a desbordar. En uno de esos desbordes Tamacas le comete falta y se pita un penal a favor de Guatemala con una posibilidad del 2-0 muy clara. Pero ese penal cambia la dinámica del encuentro, mal cobrado por Rubio, pero también la
la lectura de Tomás Romero para aguantar el penal, para atajarlos y darnos vida en ese momento. Anímicamente hay un cambio de chip, porque creo que El Salvador entiende que puede competir el partido y que debe competirlo, que debe reaccionar en ese momento, o Guatemala le puede pasar por encima. Ahí es donde vemos un Amando Moreno más participativo en las jugadas, que empieza a acercarse un poquito más, que los laterales se van desprendiendo y encontrando a sus extremos, sobre todo Alex Roldán, para juntarse con Leo Mengíbar, y también el chico hoy de la Liga Deportiva Alajuelense se va soltando mucho más en el 1 contra 1. Aparte de el penal sumado, creo que fueron factores que le permitieron crecer a la selección en la parte final de la primera parte, y con esto vino una generación de oportunidades, creo yo, importante. Generamos por lo menos tres llegadas, si no clarísimas, pero con la proyección de ser buenas jugadas a gol. Sin embargo, no estuvimos atinados en el remate final, y creo que en parte esto también se debe a que el partido se convirtió en un manojo de nervios. En la parte que le correspondía a Guatemala, que ya no pudo juntarse bien como equipo, que empezó a buscar el juego directo un poco más sin sentido, más desordenado, y no encontraba la manera de cómo volver a adueñarse totalmente del partido. Y en el caso de El Salvador, que estaba consiguiendo progresar un poquito mejor, pero al momento de llegar al último tercio entraban las ansias, entraban esas ganas de querer definir la jugada. De hecho, creo que hay un par de Bryan Gil en donde pudieron haber acabado mejor esas oportunidades de peligro. Hay una clarísima que Amando conduce, que lleva desde la frontal, y que Gil tiene casi que destapados a Leo Mengíbar y Amando Moreno, derecha e izquierda respectivamente, pero él decide mandar el disparo en lugar de tocar, de habilitar al futbolista que hubiese quedado en mejor posición de remate. Una oportunidad de remate que Joaquín Rivas no pudo conectar, otra de Brian Tamacas que le pega suavecito, hay un centro, una prolongación de Alex Roldán en un tiro de esquina que Erika Balseta queda muy cerquita de peinar por el segundo palo. Sí hubo generación de oportunidades en el final del primer tiempo, pero no se pudieron aprovechar, y fue el mejor momento del partido del Salvador. Es una lástima, no tuvimos contundencia en ese instante, y hubiese sido muy bueno cerrar el partido con un empate 1-1, porque ya estaba Guatemala con dudas y eso te podía permitir seguir creciendo en el partido. En la segunda parte entramos con la desventaja del 1-0, y el inicio es un golpe a golpe en el que ambos se acercan con peligro, más Guatemala que El Salvador, pero sí veías una selecta que estaba empujando sobre su propio arco a Guatemala. No obstante, estaba sabiendo salir a la contra, y las transiciones de la bicolor le hicieron muchísimo daño a la selección. Creo que ante ver Hugo Pérez que el equipo se empezaba a caer físicamente, si a partir del minuto 55-58 ya habían algunas piezas que no mantenían el mismo ritmo físico, hizo cambios en toda la ofensiva cuscatleca. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo que hizo 3 cambios de una sola tanda, y que los 3 eran ofensivos. Salió Leo Mengíbar, salió Joaquín Rivas y salió Bryan Gil para dar entrada a Dustin, si no mal recuerdo. Entra Emerson Mauricio, y por izquierda Mayer Gil. Trató de agitar el encuentro totalmente Hugo Pérez, haciendo un cambio del tridente ofensivo. A mí particularmente sí que me pareció un poco de riesgo, porque Leo estaba jugando bien, quizás lo pudo haber aguantado algunos minutos más, aunque bueno, viene de no empezar jugando este inicio de temporada, puede ser que físicamente no esté todavía al 100 como para asegurarte muchos más minutos. O sea, no es que sea un cambio lógico, que me sorprendió el momento en el que pasa. Lastimosamente los que llegan, Dustin toca muy poquita pelota y no logra influir. Emerson Mauricio, al igual que Bryan Gil, pues estaba muy lejos de contactar el esférico, y Mayer llegó algo errático en el partido. Es verdad que alternó aciertos con errores, pero en general llegó un poquito errático, le faltó un poquito de fineza, y aún así logró generar un par de oportunidades. El problema es que ya Guatemala estaba haciendo muchísimo daño en transición, y llegó el segundo gol, con el que lastimosamente se cierra el partido para nosotros. Pero también te digo, es un final al borde del tercer tanto. Ya había
Tomás Romero, salvado en un par de oportunidades, el segundo tanto de la bicolor. Luego llega una pérdida de Amando Moreno en la que trató de salir en conducción, se le acumularon 3 jugadores, pierde la pelota con Guatemala y luego no cerramos la oportunidad de remate. Hay un error de Tomás Romero, creo que se queda corto en la jugada del segundo gol, pero en fin, nos marcan y a partir de ahí es un infierno porque El Salvador anímicamente en lo físico se vino abajo totalmente, ya no tenía manera de cómo conectar a los de arriba, cuando la tenían estos no podían juntarse entre ellos para crear jugadas, eran ataques muy aislados y con poco peligro. Guatemala ya no sufrió nada a partir de ahí y nosotros estuvimos cerca de encajar el tercer tanto, pero Tomás lo evitó en varias oportunidades. 2-0 para Guatemala en El Salvador, contra El Salvador, perdón, jugando en el Doroteo Guamuch, y resultado complicado para empezar la Liga de Naciones. Nombres del partido. A ver, yo no creo que todo haya sido negativo realmente en la selección. Sí creo que es un partido que lastimosamente, y bueno, ya lo vamos a comentar en las conclusiones, deja muchos aspectos que tenemos que interiorizar. Pero bueno, nombres del partido. Sí, falla en el segundo gol, pero para mí, si no es por Tomás Romero, primero no hubiésemos contado con tiempo para tratar de empatar el encuentro, ataja el penal, luego tiene 3 tapadas también que son bastante buenas, que pudieron haber sido el 2-0 fácilmente para Guatemala, e incluso ya con ese marcador con el que nos pudieron haber goleado, y Tomás lo evitó. Creo que es el mejor jugador de la selección, aun cuando falló en el segundo gol guatemalteco. Leonardo Menquíbar, que fue de menos a más en el partido, influyendo cada vez más en el 1 contra 1, y todo empieza con una ruleta que se sacó desde la tómbola central del campo, que genera una oportunidad de peligro, y a partir de ahí ganó confianza para ir a encarar y buscar y buscar y buscar y buscar. Sí, obviamente creo que Leo tiene cosas que mejorar, sigue siendo muy joven, este paso por la Liga Deportiva Alajuelense le va a venir muy bien, pero cuando empieza a encarar y está fino es muy difícil de frenar a Leo Menquíbar. Y Narciso Orellana, me pareció un partido correcto nuevamente de Chicho, con pelota estuvo bastante bien, en la primera parte ayudó a mover el equipo de un lado a otro para tratar de ingresar lo más cerca posible del área guatemalteca, y creo que en general pues Chicho estuvo aceptable con las coberturas, y ya luego el contexto lastimosamente de transiciones, así como a otros jugadores, le empezó a pasar por encima. Menciones especiales. Yo sé que aquí va a haber mucha contradicción porque he visto muchas críticas. A mí sinceramente me parece que esas críticas están condicionadas por el segundo gol, que creo que es por lo mismo que no dejo de destacar a Tomás Romero en el partido. Es verdad, Amando pierde la pelota del segundo gol en una zona muy cerca de la frontal y bueno, ya sabemos en qué terminó, pero en general creo que fue una de las luces del Salvador, sobre todo en el primer tiempo, cuando empezó a acercarse a línea de pase para Chicho Orellana, para Cristian Martínez, empezó a descargar bien, a limpiar jugadas, a darle claridad al Salvador para saber por dónde tenía que atacar, generó un par de oportunidades de peligro también, se metió al área como posible rematador. No creo que el partido de Amando Moreno de verdad no haya sido malo, para mí sumó. El problema es que cuando restó, que fue en ese tramo de la segunda parte, lastimosamente ese error cuesta la segunda anotación del Guatemala, entre otras cosas que se conjuntaron ahí mismo. Conclusiones del partido. Lo primero, y a esto es lo que iba antes, es un momento delicado en el ciclo de Hugo Pérez, y no creo que sea solo por el entrenador. A ver, todo hay que mencionarlo. Sí creo que hay una gestión compleja de Hugo Pérez con el grupo, y que no está encontrando soluciones para poder cambiar los partidos. El equipo se le cae físicamente al minuto 60, que viene siendo una constante, y ahora que se jugaba con legionarios parecía, o con una base de legionarios me refiero, más amplia, parecía que podía cambiar ese aspecto. Sin embargo volvió a ocurrir, y obviamente aquí en parte hay una culpabilidad del cuerpo técnico, que no ha podido encontrar la manera para que El Salvador pueda ser constante en el fútbol. Pero aquí también se empiezan a combinar otras cosas. El nivel de los futbolistas individualmente,
que cuando llega el momento, llegan las oportunidades, no se sea contundente, y luego hay más problemas de fondo, porque no podemos decir que esto es únicamente culpa de la selección y que el seleccionador nacional es el primer responsable. A ver, sí es el primer responsable, pero me refiero, no es el único responsable de lo que pasa en El Salvador. Los equipos, a nivel de clubes me refiero, están pasando por por un momento igual o peor que la selección de El Salvador. Por eso cada vez hay menos convocados también de la Liga Mayor de Fútbol. Problemas con los directivos, problemas de torneo, que algunos se cancelan, que otros son más cortos, que otros están a la espera de ver si terminan con 12 equipos. O sea, hay muchos problemas de raíz. Sí, que esto en mayor o menor medida afectan a la selección, y es un momento muy delicadísimo porque llevamos 12 partidos sin ganar, porque los clubes no rinden, porque no se ve un cambio en las estructuras del Salvador, y todo esto genera un caos que seguimos viendo en la cancha, y a menos que haya decisiones importantes, que no significa que van a cambiar las cosas en el corto plazo, pero que pueden ser un inicio para construir bases mejores. Si no vemos algo así, seguramente esta situación se seguirá acrecentando. Ahora bien, hay una oportunidad muy clara este próximo domingo, y es que el duelo contra Trinidad y Tobago será un punto de inflexión. Y a veces en el fútbol, aunque obviamente hay muchas más cosas que influyen, un resultado te puede cambiar la vida, y con un resultado puedes cambiar la dinámica. Se juega en el Estadio Mágico González contra Trinidad y Tobago. Es verdad que viene de ganar, pero de ser un partido no demasiado convincente contra Curazao, y ganando en los últimos minutos. Y realmente, si se obtiene una victoria, y es una obligación conseguir una victoria en ese partido, las cosas pueden cambiar mucho, porque vuelves a ganar, porque le puedes inyectar una dinámica diferente al equipo, porque la afición puede un poco respirar en alivio tras ese resultado, y entender que de aquí para adelante el calendario que le queda a todos es más complejo, salvo a Panamá quizás, porque es la selección más fuerte del grupo, es más complejo que el que tiene El Salvador. El Salvador tendrá un doble encuentro contra Martinica, que nada asegura que lo ganemos, pero que es un calendario más accesible que el que, por ejemplo, tiene Guatemala, que tiene doble partido contra Panamá. Curazao recibirá a Trinidad y Tobago, con el que ya perdió, y entiendo también tiene un juego contra Panamá en el camino. Nosotros no enfrentamos a los canaleros, y una victoria aquí te puede cambiar la vida, le puede cambiar la vida a los jugadores futbolísticamente hablando, y ojalá que así sea. Y por eso lo digo, el calendario está a nuestro favor, y esta derrota, aunque a nadie le gusta, aunque nos hace ver en parte la realidad del nivel colectivo e individual del fútbol salvadoreño, pero no significa que no podamos darle vuelta a la situación. Más bien me parece que es una oportunidad, que hay que aprovecharla, y ganando ese partido, vuelvo a insistir, las cosas pueden cambiar para la selección. Este es el análisis que quería hacer de la derrota de la selección 2-0 contra el conjunto de Guatemala. Espero que les haya gustado, y si quieren aportar algo más pueden hacerlo por acá en los comentarios. Espero sus likes, sus comentarios, y si todo va bien, la próxima semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.